Las redes sociales se han convertido en un ágora muy importante para la construcción de conversaciones y, por supuesto, las violencias basadas en género tienen un punto muy importante en las reacciones de los internautas. Sin embargo, vemos que se proyectan en los distintos espacios y las universidades, exactamente los campus universitarios, están teniendo en este momento esta conversación. Pero ¿son espacios que están preparados para sancionar, para corregir, para transformar, para hacer todo a la vez? ¿O cómo están abordando esta conversación tan necesaria que ha trasladado de la pantalla virtual a hechos reales que están enlutando campos universitarios? Bienvenidos a Mujeres sin Filtro, yo soy Sara Arboleda y en esta quinta temporada iniciaremos conversando un poco sobre las violencias basadas en género que se dan en los campus universitarios. Gracias por estar con nosotros aquí en Mujeres sin Filtro. Esta es una quinta temporada que nos supone retos muy pero muy interesantes y ustedes saben que su opinión es muy importante para nosotros, así que les estaremos leyendo a través de nuestras redes sociales, @canal Univalle TV y @UnivalleCol, para que nos ayuden a tejer esta conversación. Pero ustedes saben que la visión experta siempre es muy importante para nosotras en este contexto, así que quiero presentarles a las dos expertas que nos ayudarán a tejer conversación el día de hoy. Quiero empezar entonces saludando a Linda Teresa Orcasita. Ella es psicóloga, magíster en familia, cuenta con un enfoque sistémico, es candidata a doctora en estudios de familia. También es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales en pregrado y posgrado de la Universidad Pontificia Javeriana Seccional Cali, directora del Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad, exactamente en las líneas familia, género y sexualidad. Linda también es integrante de la Cátedra UNESCO en Equidad de Género y autora de diversos capítulos del libro Artículos en revistas nacionales e internacionales. También es conferencista y ponente y hoy nos acompaña para brindarnos su punto experto. Linda, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sara. Completamos entonces nuestro panel de experta con Girlandrey Sandoval Acosta. Ella es feminista, popular y antirracista. Es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Sociología de la Flaxo en Ecuador. Es especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Bogotá y cuenta con experiencia profesional como docente e investigadora en temas relacionados con la participación política de las mujeres, mujeres campesinas y desarrollo agrario. Gilla, como la vamos a llamar en el desarrollo del programa, ha tenido la oportunidad de trabajar en el marco de la cooperación internacional y la intervención comunitaria en temas relacionados con la reincorporación de mujeres excombatientes y su fortalecimiento organizativo. Gilla, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues es muy importante para nosotros contar con su experiencia, con el recorrido, pero también, por supuesto, con el sentir que ustedes tienen como docentes universitarias, pero también, por supuesto, desde en algún momento como estudiantes universitarias. Pero para que nos hagamos un contexto alrededor de todo esto, ¿qué tal si revisamos la nota que hemos preparado con el equipo? ¿Las universidades están siendo realmente espacios seguros para las mujeres? Las cifras lo confirman. Según ONU Mujeres, al menos 1 de cada 3 mujeres universitarias ha experimentado algún tipo de violencia basada en género durante su formación. Y lo más preocupante es que muchas veces las denuncias no prosperan, los protocolos no se activan o el miedo a represalias mantiene todo en la sombra. Pero, ¿qué papel están jugando las universidades frente a esta realidad? ¿Están preparando profesionales o están reproduciendo las violencias que la sociedad quiere erradicar? Hoy en Mujeres sin Filtro hablamos sobre la responsabilidad de las instituciones educativas, el rol de los docentes, directivos, estudiantes y los retos urgentes para construir espacios donde el respeto y la equidad no sean un discurso sino una práctica real. Porque hablar de violencias basadas en género no es opcional, es necesario. Y si la universidad no transforma, ¿entonces quién? Dentro de las maravillosas transformaciones que tenemos en nuestra quinta temporada es la llegada de mi compañera Melissa, con quien por supuesto vamos a estar interactuando más adelante porque va a estar muy atenta a esas reacciones y a esos puntos de vista que ustedes nos dejan en las redes sociales. Pero yo quiero iniciar entonces este espacio de conversación
profe Linda, profe Gilla, porque definitivamente es un tema que, como lo decía iniciando, ha evocado muchas opiniones en el ágora de las redes sociales, pero que es un tema que sin duda alguna es urgente ponerlo de manifiesto en la conversación, porque los campus universitarios sin duda alguna son el reflejo del entramado social. Aquí podemos encontrarnos con todas las representaciones y se ha pensado que lo académico blinda de una u otra manera muchos de los procesos que se dan extramuros a los campus universitarios. Y es por eso que yo quiero empezar, profe Linda, preguntándole a usted, en este contexto, para que lo aterricemos y lo pongamos en concreto, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento en los campus universitarios en torno a las violencias basadas en género? ¿Es algo nuevo o es algo que en este momento justamente la conversación nos está permitiendo vislumbrar? Bueno, creo que es una pregunta, Sara, muy importante. Las violencias basadas en género históricamente han existido y en los campus universitarios justamente digamos que es ese espacio microsocial que también devela lo que está pasando en otras esferas, está presente. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha sido distinto? Que ya le podemos dar un nombre, ya podemos de alguna manera identificarlo, aunque nos falta todavía muchísimo trabajo en el escenario universitario, pero de alguna manera se ha posicionado gracias a las luchas de los movimientos sociales, de las mujeres que han reivindicado estas apuestas, de no quedarnos en silencio, de poder denunciar, de poder decirlo, de poder nombrarlo y sobre todo visibilizarlo en diferentes instancias. Importantísimo eso. Gilla, desde tu experiencia, el acompañamiento que has realizado, y no siendo una más importante que la otra, pero sí es importante, por ejemplo, poner alarma sobre cuáles son esas violencias basadas en género que son más comunes en los contextos de los campus universitarios. Sí, Sara, pues un poco me gustaría comentar acerca también de lo que dice la colega, es decir, acá en la universidad no se podría hablar como una distinción radical con el conjunto de la sociedad porque hay una reproducción también, digamos, de lo que hace el orden de género en la vida de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que hay una de las violencias o la violencia que más resaltan las estudiantes cuando estamos conversando con ellas tiene que ver en muchos casos con el acoso sexual y con la violencia simbólica y psicológica, es decir, muchas estudiantes, sobre todo ellas autoidentificadas como mujeres, nos vienen planteando tanto en los cursos como en conversaciones amplias que hemos logrado hacer con ellas, que estas son las violencias que provienen muchas veces de sus propios compañeros, de algunos profesores, de algunas directivas, donde digamos que ocupar este lugar social de ser mujer, que además en este orden de género nos conlleva a una sexualización o una hipersexualización de estos cuerpos, parece que la violencia más centrada, la que más viven estas estudiantes, tiene que ver con el acoso, el abuso, el tema de los comentarios pues desafortunados que a veces suelen hacer. Las chicas nos refieren cosas como por ejemplo docentes donde te están diciendo estás sentada en la nota, ¿no? Como estas cosas muy cotidianas es lo que ellas pues nos han planteado. Y es que justamente poder identificar cuáles son esas violencias basadas en género que son más recurrentes en los contextos universitarios nos permite también hacernos un panorama. Y dentro de las grandes polarizaciones que se dan o de las opiniones contrarias que se tejen alrededor de este tema, siempre hay un contrapeso. ¿Cómo se da en la universidad privada? ¿Cómo se da en la universidad pública? Hay diferencias desde los contextos que ustedes han vivido, no solamente en términos de lo pedagógico, sino también como parte del entorno de formación universitaria. ¿Cómo han percibido este proceso? ¿Es igual? ¿No hay que normalizarlo porque finalmente las violencias basadas en género nos afectan a las mujeres por igual en todos los aspectos? ¿O hay algunas diferencias marcadas entre el ámbito público y el ámbito privado? Linda. Bueno, voy a hablar más desde mi experiencia en el ámbito privado. Creo que en ese espacio, digamos, las formas de organización de los grupos estudiantiles son distintas, también como la fuerza que históricamente han tenido los movimientos sociales al interior de las universidades y por fuera de ellos, hace que de alguna manera tenga algunos rasgos diferenciales. Sobre todo pienso mucho en el espacio de escuchar a estudiantes como ese temor a hablar o tal vez de decir, es que aquí siempre ha estado esa persona, nadie la va a retirar, me da miedo denunciar, me da susto mencionarlo porque pueda tener algún efecto hacia mí.
Entonces creo que un poco como el silencio y los temores, digamos que un poco son muy marcados, y en mi caso como estudiante de doctorado en la pública, porque estudio en la pública, observo que hay como más ese acompañamiento colectivo, es decir, la fuerza del grupo que te anima a decir, si te está ocurriendo esto, vamos, hablemos, hay que decirlo, hay que mostrarlo. Digamos que en lo privado eso puede ser un poco diferente, aunque se ha ido transformando poco a poco al hacer visible estrategias de trabajo centradas en la prevención de violencias. Qué importante, Milla, tu experiencia, ¿cuál ha sido? Sí, pues yo estoy de acuerdo otra vez con lo que dice la colega. Yo creo que también las trayectorias, digamos, del desarrollo que ha tomado la introducción y la apropiación del pensamiento crítico desde las teorías de género o desde las teorías feministas, pues nos ha puesto quizás en otro lugar respecto a la sensibilización o al entender incluso y actuar frente a estas violencias. Sin embargo, yo creo que, y justo lo hablábamos ahora, enfrentamos unas barreras institucionales similares, ¿sí? Yo no te podría explicar a detalle por qué un feminicidio ocurre en nuestra alma mater, universidad pública, y no ocurre en una universidad privada. Digamos, no tendría ahorita todavía los elementos que nos permitan distinguir esta situación. Sin embargo, sí creo que hay un lugar común lastimosamente y está relacionado con cómo la universidad despliega no solo su arquitectura institucional, sino todo su engranaje epistémico, si se quiere, administrativo, con apoyo psicosocial, con protocolos, digamos, con todas las herramientas que ya se han puesto en funcionamiento hasta el momento para garantizar que estas violencias, cuando ocurran, sean atendidas, que las podamos prevenir o que las podamos sancionar en su momento, ¿sí? Digamos que ahí hay una cantidad de elementos que obedecen a estas barreras institucionales, como personas que aún no creen que la violencia ocurra, o que creen que es un invento de las estudiantes, o que creen que es un mal menor, digamos, o, por ejemplo, una situación también muy grave que yo creo que está pasando en alguna institucionalidad pública, es que no se logra como complejizar ni entender la profundidad que tiene esta violencia, que está basada en el género, pero que está conectada a temas de condición socioeconómica, de racialización de ciertos sujetos, de precarización de entornos, digamos, que era un poco lo que exponíamos acerca de lo que había pasado en la sede Palmira lastimosamente, es decir, cómo le llega a un estudiante un arma. Son preguntas que no nos estamos haciendo en este momento y que nos ayudarían quizás a comprender por qué puede ser distinto en un lugar a otro o si el patrón de prácticas es realmente el mismo en todos los escenarios. Pues muy interesante aquello que ponemos sobre nuestra mesa de conversación, porque nos invita a pensarnos también muy críticamente cuál es el lugar de las universidades. Cómo ir más allá de la creación de protocolos, cómo poder establecer espacios y entornos seguros. ¿Son solamente espacios de formación y realmente hay una formación enfocada a la prevención de las violencias de género? Pues ahondaremos en este y otros conceptos, por supuesto, a la vuelta de este corte. Gracias por continuar en esta conversación que les invitamos a tejer hoy desde Mujeres Sin Filtro. Estamos hablando y reflexionando alrededor de las violencias basadas en género que se dan en los contextos universitarios. Conversaciones que han trasladado su accionar desde las redes sociales y que han llegado a enlutar campus universitarios como el de la Universidad del Valle y, por supuesto, que centran el foco de conversación en la importancia de darle cada vez más relevancia a este tipo de procesos, a la mitigación, pero por supuesto también al acompañamiento. Y es que se habla mucho de la educación con enfoque de género y ello, por supuesto, va mucho más allá de poder tener cada vez más mujeres en las plantas universitarias de nombramiento o en las plantas de hora cátedra en las universidades. Poder tener también cada vez más mujeres ocupando esos espacios de formación. La formación en términos, y valga la redundancia, de género o con una perspectiva enfocada al género va mucho más allá
y es justamente establecer conversaciones que puedan permitirnos ahondar en esas garantías, en esos lugares seguros, en esos espacios y por supuesto también incomodarnos alrededor de los procesos que tendremos que transformar para generar estos contextos. Y es allí donde quiero ir porque en el primer bloque conversábamos alrededor de los procesos que se gestan en el contexto universitario. Las universidades generan protocolos, acompañamientos, de una u otra manera seguimiento a los procesos de cómo se dan y se evidencian las violencias basadas en género y por supuesto también estudios, porque al ser centros académicos pues se genera toda una dinámica que pueda dar allí una ciclicidad alrededor de estos procesos. ¿Cómo se vive y cómo se genera este proceso dentro de la universidad privada, en este caso, Lidia? Bueno, en el caso de la universidad privada tenemos diferentes propuestas. Y una que es central es el protocolo, porque de alguna manera el protocolo es ese recurso en el cual la persona que vivencia estas situaciones puede apoyarse, soportarse, tener una garantía en la protección de esos derechos, en la no repetición y en mecanismos que permitan de alguna manera lograr mitigar esta experiencia, esta situación, y hay diferentes enfoques desde allí, un enfoque también de orden restaurativo que para nosotros es importante. ¿Qué hacemos con la persona que vive la experiencia, con la persona que es la presunta agresora? ¿Cómo se generan equipos que son cualificados, que tienen una formación para acompañar la experiencia? Pero creo que eso no es suficiente y no es lo único. Se requieren estrategias estructurales de orden que pasan por el ámbito organizacional, pero también en el ámbito de lo que se hace en colectivo. Ahí quiero resaltar las propuestas de estudiantes que han hecho círculo de hombres, círculo de mujeres, con orientaciones sexuales no hegemónicas e identidades diversas, que para nosotros es muy valioso porque en el escenario en colectivo permite también transformar. Cuando tenemos estas conversaciones incómodas e incluso siendo yo docente, cuando estoy con mis colegas, cómo colocamos el tema sobre la mesa y no solamente como yo escuché o creo que. Los chistes sexistas, las miradas que tenemos, las formas en cómo interactuamos, también marca la pauta relacional y marca también elementos de prevención que pueden ayudar y sobre todo dar esa fuerza para no silenciar estas violencias basadas en género que son muy comunes, pero que lamentablemente a veces el silencio también de alguna manera se convierte en cómplice de estas experiencias. Lidia, desde tu perspectiva, ¿cómo estamos en términos de lo público? Bueno, yo creo que aquí en la universidad pues tenemos unos avances bien importantes, digamos, está el Centro de Investigación y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, que yo creo que ha apalancado una estrategia muy importante que es la política de género para la universidad, es decir, qué hacer, por ejemplo, en términos de desarrollo de conocimiento, del conocimiento, pero también de la atención de estas situaciones, porque como decíamos ahorita, pues la universidad no está aislada. Y yo creo que ahí hay una clave fundamental incluso para este momento que estamos viviendo ahora, y es que la universidad no se desconecte de la sociedad. Digamos que la universidad pública ha tenido, no solo, digamos, por las características de los y les estudiantes que llegan acá, que pertenecen a entornos, a comunidades y a contextos de personas trabajadoras o incluso migrantes en su momento, no desconocer que la universidad ha estado conectada por allí, digamos, por el recibimiento que hace de sus estudiantes, pero además de cómo la universidad logra interlocutar, por ejemplo, con esa otra parte del Estado, que es la institucionalidad que tenemos aquí a nivel Valle del Cauca, pero también a nivel de Cali, con los mecanismos de género que servirían también para hacer puentes. Por ejemplo, claro, la universidad puede recibir un caso, puede atender situaciones, pero la universidad no activa la ruta que en el caso de la ley 1257 del 2008, que es la ley de no violencias contra las mujeres, debe conectar con seguridad y justicia y con salud. Digamos, la universidad tiene que un poco sentirse más parte también de esa sociedad, que ya les expliqué cómo también conectamos, pero en esta otra parte también es súper importante porque necesitamos que como sociedad contribuyamos a todo esto. Es decir, acá podemos poner cámaras, podemos profundizar
la visión securitista, que hasta cierto punto también es punitivista, de poner carnet, cámaras y vigilantes a cada persona que entra. Pero resulta que el estudiante, la persona que cometió el feminicidio contra esta compañera en Palmira, era un estudiante de la universidad. Entonces resulta que las herramientas más fácticas se nos agotan y entonces hacia dónde trasladamos la pregunta, insisto, quiero repetirlo, Colombia ha acordado también un poco cumplir la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se prohíbe el uso de armas en los entornos domésticos. Pero acá tenemos personas que muestran armas en medio de la movilización y después son elegidas como concejales de la ciudad. Entonces digamos que aquí hay un tema donde toda la sociedad está cooperando con la legalidad práctica del uso de armas. ¿Cómo es que una sociedad, esta es otra pregunta que tengo incluso para las personas que nos están viendo hoy, qué sociedad está produciendo estos hombres que hoy están en una crisis? ¿Sí? Que no pueden soportar que una mujer les termine una relación o que depongan un divorcio o que estén un poco en la disputa por su libertad individual en términos de las relaciones de pareja, que es donde también viene mucha de esta violencia basada en género. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la crisis de la masculinidad que pone a hombres a no resistir esto y a querer asesinar mujeres? Porque la ley de feminicidios también lo que nos mostró al crear el tipo penal es que un hombre está matando a una mujer cercana a sus redes de afecto. Entonces, que hay una crisis hoy de la masculinidad. ¿En qué contexto se está creando esa masculinidad que está asesinando mujeres? Digamos, entonces yo creo que la universidad tiene que incorporar esto y a la vez poder dialogar, porque sola no lo va a poder resolver, porque sola no creó el problema, ¿sí? Entonces yo creo que también poderlo dimensionar, como decía hace un momento, o sea, el problema de la violencia basada en género no tiene solo que ver con el género, tiene que ver con la clase, tiene que ver con la raza, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el contexto de precarización que asistimos hoy en una ciudad como Cali, digamos, donde hay falta de oferta laboral, donde hay unas limitaciones estructurales, como decía la colega, que están creando sujetos asesinos o sujetos criminales y lo están produciendo. Y también otra cosa que quiero agregar, y con esto termino, es qué es lo que está pasando cuando victimizamos tanto a las mujeres. Es decir, hoy las mujeres, claro, están mucho más conscientes de su poder personal y colectivo, se están organizando. Aquí en la universidad tenemos una respuesta súper interesantísima de las estudiantes, pero a la vez, cuando convertimos al hombre en este monstruo, ¿no? Donde no nos preguntamos por una crisis de la masculinidad, sino que individualizamos la responsabilidad, creamos un monstruo, ya no podemos dialogar con los hombres y todos se llenan de rabia y las mujeres empiezan solo a denunciar estas cosas, digamos, y no se reconoce a las mujeres como en sus diversas capacidades, ¿no? Entonces las mujeres las entendemos solo como víctimas cuando hay problemas de violencia basadas en género, ¿no? No las entendemos como un sujeto realmente que puede agenciar otro tipo de cosas, y claro, esto se entiende por la cantidad de barreras institucionales que hay por todos lados, ¿verdad? Pero hay, digamos, otras cositas que hacer allí y que la universidad puede poner estas conversaciones, porque estamos las profesoras haciéndolo, están los grupos de investigación. Aquí en la universidad tenemos a colegas que fueron fundadoras de las estrategias de género, yo sé, apalancando muchas cosas, pero ellas solas no van a poder, ni el rector solo, ni la secretaria general, o sea, solas no lo van a poder. Necesitamos que todo el mundo se sume a una apuesta común para erradicar estas violencias. Qué interesante, porque por supuesto reconocer que como campus universitarios, bien sea privados, bien sea públicos, estamos en una responsabilidad de articularnos a lo que socialmente acontece, no únicamente para enunciar conocimiento o para dar, digamos, lugar o cátedra sobre cosas que suceden en la sociedad o estudiar los fenómenos sociales, sino también para sentirnos parte de y contribuir entonces a la formación de ese entorno, porque finalmente somos un paso dentro de todo el constructo social que nos rodea. Y justamente haciendo hincapié en aquello que mencionabas, y es los grupos estudiantiles, los y las docentes, les docentes que en este momento están proponiendo otras formas también de pensarnos y de reconocernos como sujetos activos dentro de este constructo social. Desde la experiencia que ustedes llevan en cada uno de los espacios, ¿cómo consideran que justamente estos lugares de enunciación y estos ejemplos pues están contribuyendo a minimizar
o de alguna u otra manera a revelar este tipo de comportamientos que han estado acompañados por el cómplice silencio en muchos tiempos. Linda, en tu caso, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues mi experiencia es que en la medida en que somos más sororas, es decir, reconocemos eso que pasa en la otra persona, eso que le duele, eso que habita, es posible transformar. Yo estoy convencida de que somos cada vez más las personas que entendemos el valor y el lugar que tienen las violencias en la vida, no solo a corto, mediano, sino largo plazo. Lamentablemente, cuando uno se va al fondo de estas experiencias, aparecen mucho las infancias, unas infancias lastimadas, unas infancias que también fueron agredidas de muchas formas y que lamentablemente esos patrones vuelven a repetirse en otras edades. ¿Cuál es la apuesta que hemos pensado? Creo que la universidad, pero también la ciudad de Cali, ha hecho a partir del Comité de Universidades, que es un espacio donde nos reunimos todas las universidades de la ciudad y estamos escuchando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero también cómo aprendemos de las otras universidades. Por ejemplo, para nosotros la Universidad del Valle, digamos de alguna manera, es una puesta de ejemplo también de lo que ha hecho a nivel investigativo, a nivel de incidencia social, y cuando nos juntamos, estas personas que representamos a las universidades, al escuchar la experiencia podemos también transformar internamente o apoyarnos. Algo que me parece hermoso que pasa en ese WhatsApp donde están todas las universidades es: se acaba de presentar este caso, ¿qué hago? ¿Alguien me apoya? ¿A qué línea puedo llamar? Tengo un estudiante en esta situación, ¿cómo acudo? Estoy en una universidad pública o privada, en este caso La Ruta. Y eso es importante, esto no es en solitario, esto debe ser en colectivo, y también creo que tenemos que sumar mucho más a los hombres en las apuestas de acompañamiento. Yo estoy liderando un proyecto con mujeres rurales del Valle del Cauca y uno de los hallazgos más valiosos es que ellas mismas nos decían: necesitamos que los hombres hagan parte de estos espacios. Y decían no solo los hombres ya adultos, sino los niños también. Para poder transformar también el sistema implica abordar un cuidado colectivo, un cuidado que históricamente se le ha delegado a la mujer, pero que la única manera de transformarlo es habitarlo. Y cuando tú habitas esos espacios de cuidado, puedes comprender la magnitud de las violencias, de la sobrecarga que tienen las mujeres en muchos espacios, pero también que le implica, por ejemplo, lo que hablaba ahorita la profesora, el impacto psicológico de las rupturas emocionales. ¿Y qué significa eso para yo justificar eliminar a esa otra persona porque prefiero asesinarla a que no esté conmigo? Creo que eso es una pregunta social, una pregunta profunda de la relación humana. Muy interesante, profe Linda. Allí ya te doy la palabra para que complementemos, porque vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras tejiendo conversación junto a nuestras invitadas. Hoy una conversación que muy seguramente usted ha abordado ya con quienes lo rodean, en el bus, en el trabajo, mientras almuerza, mientras está en el centro comercial, y que sin duda alguna no ha pensado en cuál es el trasfondo que se da alrededor de las violencias basadas en género que se dan dentro de los contextos universitarios. Pues hoy hemos tenido la oportunidad, de la mano de nuestras expertas, de poder entender un poco cómo se configuran, cómo estamos en este constructo social que nos articula y que por supuesto nos exige una corresponsabilidad en cada una de las acciones que tenemos. Pues antes de irnos a este breve corte, Gilla estaba conversando con Linda al respecto de la importancia de las y les docentes como esos puntos transformadores, ¿no? Como esos ejemplos que también ayudan a que se puedan visibilizar estos espacios que han sido, como lo decía Linda en algún momento, ocupados por el silencio o también de una u otra manera proponiendo otros puntos de pensamiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde la universidad pública? Bueno, Sara, pues aquí en la universidad yo creo que en mi propia experiencia nos hemos fijado mucho en lo que hacemos las docentes que brindamos el curso de género
pluralidad y diversidad, que es una apuesta que tiene la universidad precisamente para generar mayor conciencia y sensibilidad hacia estos temas. Entonces yo creo que sintiéndome un poco parte de esto, lo que hemos hecho en el curso es habilitar perspectivas teóricas, epistemológicas, pero también entradas analíticas a comprender la experiencia de los propios estudiantes, de los y les estudiantes desde otro lugar, ¿sí? Nosotras hemos identificado que las estudiantes, los estudiantes, les estudiantes que llegan a estos cursos vienen buscando refugio. Entonces este curso es un refugio para los que no tienen refugio porque han empezado procesos de identificación completamente distintos a las identificaciones de género binarias que tenemos la mayoría de las personas, es decir, no vienen a preguntarse qué es ser mujer, no vienen a preguntarse qué es ser hombre, vienen a preguntarse por qué me gustan las dos cosas o por qué no soy ninguna o por qué mi sexualidad es esta, pero además, ¿por qué me está rechazando esta sociedad? Entonces creo que allí hay un elemento fundamental que también me gustaría mucho que ustedes televidentes estuvieran reflexionando en sus casas, y es que el orden binario de género no nos está sirviendo en este momento para nada, y lo que está haciendo es un apalancador de estas violencias basadas en género, que acá las trabajamos solo en lo binario hombre-mujer, pero que vienen ocurriendo contra las mujeres trans, con las personas que abandonan el mandato cisgénero, ¿no? E incluso con quienes tienen prácticas y sexualidades u orientaciones sexuales súper desconocidas para muchas de nosotros, porque así como ahorita la colega estaba hablando de la relación con la infancia, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como sociedad en volver a hablar sobre educación sexual con las niñeces, cualesquiera que estas sean, ¿sí o no? Del campo, de la ciudad, de donde sea, ¿no? Dejarle de decir a la vagina cosita, galletica, y al pene pirulito, porque es que allí cuando las infancias no se apropian de su cuerpo es cuando permitimos que sucedan las violencias o creamos unos sujetos que permiten las violencias, ¿cierto? Unos que violentan y otros que permiten. Entonces el curso es un refugio para estos seres sin refugio, porque allá en el afuera del mundo binario están siendo rechazadas, ¿cierto? Eso, número uno. Número dos, aquí en la universidad somos mediadoras con la institucionalidad y con la información institucional que tenemos para la atención de los casos, ¿sí? No tenemos grandes limitaciones, como decíamos ahorita, pero las docentes, y en realidad yo creo que deberían ser también todos los docentes de la universidad, que estemos capacitados y en habilidad de acompañar cuando una estudiante o un estudiante, ¿por qué no? Hay que decirlo, o cualquier estudiante se nos acerque a preguntarnos por no sé qué hacer con mi sexualidad, en mi casa me están rechazando, en la calle o mis compañeras me están diciendo que porque soy tan rarito o tan rarita, ¿sí? O porque mi novio me está revisando el celular, ¿sí? Deberíamos tener somos primera respuesta. No somos activadores de ruta, pero somos primera respuesta, hagan de cuenta, como los primeros auxilios de una persona que está sufriendo alguna crisis de lo que sea, ¿sí? Y en tercer lugar, y en esto sí quiero ampliarme un poquito, es que tenemos que ofrecer otras visiones de mundo para los y les estudiantes, incluso para la sociedad en general. Número uno, la pregunta por las armas, que ya les dije. Número dos, ¿qué sociedad está construyendo qué sujetos basados en el género? ¿Sí? Hombres enojados, tenemos una alta tasa de hombres suicidas. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo sí creo que hay que trabajar con ellos, pero sobre todo ellos tienen que hacerse preguntas sobre si su masculinidad está cambiando, qué les gusta, qué no les gusta. Las mujeres estamos en el siglo XXI y los hombres a veces pareciera que se están preguntando si las sombras afuera de la caverna, ¿qué son? ¿Sí? O sea, tenemos hoy una brecha gigantesca sobre autorreflexión y sobre prospección del lugar en el mundo, que está siendo distinta para las mujeres y distinto para los hombres. También las mujeres hay unas preguntas que tenemos que seguir profundizando. Y las diversidades sexuales y de género pues también se están haciendo preguntas y ya están habitando este mundo desde otro lugar. Entonces, dos cosas allí. Tercero, hay que preguntarse, y yo creo fielmente en esto, y es que
hay que poner una nueva institucionalidad en diálogo con la sociedad. Hoy la gente dice, todos los políticos son corruptos, yo no voto, a mí no me interesa si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, rojo, verde, blanco, pero resulta que el Estado y la política está definiendo un montón de cosas de nuestra vida cotidiana, está definiendo con quién nos acostamos, si abortamos o no, qué comemos, por cuáles calles andamos. Es decir, si no tenemos un Estado fuerte que regule la mafia, que regule el narcotráfico, pues va a seguir pasando la constante desaparición de las niñas en el oriente de Cali, va a seguir pasando los feminicidios en Siloé y van a seguir sucediendo un montón de dramas que nadie quiere ver. Todo el mundo se pregunta qué pasa, pero cuando tenemos que ir a votar, votan por este tipo de personas que no garantizan un Estado feminista, un Estado cuidador, sino la sociedad caníbal que tenemos hoy. Entonces, no solo es como los políticos allá y yo acá, y yo en mis clases trabajo mucho sobre el lugar central del Estado, el respeto a la institucionalidad y sobre todo el cuidado de lo público. Porque lo público, como no es de nadie y es de todos, todo el mundo viene a acabar con él, pero yo creo que tenemos allí pues una entrada muy importante, le digo a los estudiantes, cultura política para poder responder a estas gobernanzas que hoy son contrarias a la vida. Qué interesante, porque por supuesto son puntos y aristas que se suman a nuestra conversación y sobre, por supuesto, las que iremos disertando en el tiempo que nos queda. Pero ustedes saben que finalmente cada temporada trae cosas nuevas, cada temporada trae maravillosamente personas nuevas a este gran equipo de Mujeres Sin Filtro, y por eso yo hoy quiero darle la bienvenida a mi compañera Melissa Pantoja, porque ella va a ser el canal directo para que escuchemos sus apreciaciones y sus opiniones aquí en Mujeres Sin Filtro en esta quinta temporada. Meli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sara, un saludo muy especial para ti, para nuestras invitadas y por supuesto para nuestros televidentes. Estoy feliz de acompañarlos en esta nueva temporada de Mujeres Sin Filtro. Comenzamos como siempre con toda la energía y abriendo espacio a esas personas que están conectadas desde nuestras redes sociales. Hoy estamos hablando de un tema muy importante de las universidades frente a las violencias basadas en género. Y ustedes ya están dejando sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, @canalunivalle.tv. Tenemos nuestro primer comentario, Carolina Espinosa Luna. De poco sirven los protocolos de género y las defensorías universitarias y las relaciones de poder que sostienen la violencia académica siguen intactas, sin sanciones para los agresores y sin reparación para las víctimas. La denuncia se convierte en trámite y el abuso en norma. Nuestro siguiente comentario de Sara Carbonell: el maltrato psicológico en estos contextos no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que debilita la esencia misma de la universidad como espacio de pensamiento crítico, justicia social y equidad. Tenemos también otro comentario de Villamar. En este país, además de la influencia del Internet u otras cosas, también interviene la pasividad de los docentes o de la dirección del centro. A veces sienten miedo por el tipo de familia del acosador y los gobiernos se lavan las manos. Tenemos a María Victoria Rosell Aguilar. Para prevenir y erradicar la violencia machista hay un consenso global. La mejor herramienta es la educación. Tenemos por acá Coral Herrera Gómez. Es urgente que la población estudiantil pueda estudiar feminismo y sepan identificar cuándo las mujeres sufren de abuso, explotación y violencia. Tenemos también a Lucía Gallego. El acoso y la violencia de género en las universidades refleja la estructura medieval en la que nos movemos. La resistencia y el conflicto con quienes acosan o miran para otro lado son el único camino posible. Gracias por ser parte de esta conversación. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @canalunivalle.tv para que ustedes vayan, comenten y opinen acerca de nuestros temas en Mujeres Sin Filtro. Gracias por ser ese canal que nos conecta con quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y quiero devolverme en este caso a el trino de Carolina Espinosa Luna, porque hemos estado hablando un poco sobre él y es: de poco sirven los protocolos de género y las defensorías universitarias si las relaciones de poder que sostienen las violencias académicas siguen intactas. Sin sanciones para los agresores y sin reparación para las víctimas, la denuncia se convierte en trámite y el abuso en norma. Justamente hace un momento, Linda, estabas mencionando la importancia de establecer la restauración o los procesos de justicia restaurativa dentro de ello, pero también hemos visto a través no solamente de la conversación, sino de las acciones que han enlutado campus universitarios como el de la Universidad del Valle, que finalmente el mensaje se queda cojo.
¿cuál es finalmente la sanción que reciben los agresores? ¿De qué manera también se hace un acompañamiento para que no sea un tema netamente punitivo, sino que se pueda generar un acompañamiento y que se puedan entender también pues todo lo que rodea estos dolores desde lo psicológico, desde lo social, desde las vulnerabilidades, desde las acciones y por supuesto también desde las decisiones? En este caso, Linda, ¿cuál crees tú que es el camino a seguir? Porque claramente no está escrito y no podemos decir lo ideal es lo punitivo, la sanción, retirarlo, hacer. Esas son medidas muy sencillas, digamos, dentro de él. Sacamos el problema y lo dejamos de lado. Pero sí, a través de los procesos que se dan y, por ejemplo, de los espacios como los que nos mencionabas ahora, como este WhatsApp, que agrupa las universidades y donde también hay allí una red que se teje, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir que nos ayudan a tejer este camino sobre los mensajes que como institucionalidad articulada a la sociedad debemos enviar ante estos casos de agresión? Bueno, creo que eso es una respuesta gigante, pero intentaré resumir caminos posibles en estos 15 años que llevo estando detrás, como decimos, de bambalinas de los procesos. Uno, el tema de sensibilizar desde la cúspide, es decir, cuando digo desde quien dirige las instituciones hasta quienes están aquí en la parte operativa, en la parte administrativa, en quienes se piensan cómo gestionar los procesos educativos, a quién va dirigido. Eso es muy importante porque si no hay una sensibilización desde arriba, nos quedamos cortos y la sensación como de la persona que nos manda el mensaje diciendo existe el protocolo, pero a veces sentimos que realmente no es efectivo. Y tristemente eso ha pasado en algunas situaciones y no lo podemos dejar de lado. Esa sensibilización implica también lo cotidiano. ¿Quiénes más que nosotros? Pongo el ejemplo, somos docentes, tenemos conversaciones en distintos espacios. ¿Qué pasa cuando silenciamos violencias que vienen de lugares de poder? No, es importantísimo hablar, es importantísimo que en esas pequeñas violencias que arrancan en lo cotidiano podamos hacer pare. Porque cuando legitimamos esas pequeñas violencias, va escalando, las normalizamos y se convierte en el paisaje cotidiano. Segundo elemento importante, y eso lo envidio profundamente de la Universidad del Valle, es tener la transversalización de cátedras. Así como podemos ver cátedras que al inicio del contexto universitario son obligatorias, debería ser obligatorio trabajar temas de género. No es un tema menor, no es un tema de algunos y algunas, es un tema de sociedad. Eso es importante. Tercer elemento importante para caminos posibles, creo que es aprender ese cuidado hacia el otro. Creo que nosotros a veces estamos en una sociedad muy yoica, muy yo, pero poco saludamos con la mirada, poco acogemos a la persona que tenemos al lado, poco escuchamos a quien tiene situaciones que duele, que habita y que por el hecho de que no me pase a mí, sea indiferente a esa situación. Creo que son 3 caminos posibles, lo estamos trabajando, yo tengo esperanza porque creo en la educación. Creo que la educación es un espacio de transformación. Quienes tenemos esos, como digo yo, esos pequeños espacios para incidir, no podemos silenciar el tema y tenemos que seguir agenciando, pero no en solitario. Importante, por supuesto, poder rodearnos. Vamos a ir a un breve corte porque vamos a volver para escuchar lo que Gilla tiene que decirnos al respecto de esta pregunta. Quédense con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy reflexionando al respecto de las violencias basadas en género en los contextos universitarios. Y antes de irnos a este breve corte, pues estábamos imaginándonos caminos posibles alrededor de los distintos procesos que se vienen trazando en las universidades, en los campus universitarios, justamente para dar respuestas que vayan más allá de lo punitivo a esto que es un fenómeno social muy interesante y muy importante, además de conversar. Gilla, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos caminos posibles? Sí, Sara, yo creo que sí, efectivamente, el marco normativo que nos habita hoy en Colombia, que es de más de 10 leyes castigadoras de la violencia, por decirlo de alguna manera,
y tenemos cada vez más casos, como nos muestra la estadística o el último informe de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ¿no? Que nos dice que la mayor cantidad de violencia sexual que ocurre en Cali está hacia el oriente de la ciudad y hacia el centro. O sea, yo creo que si estas cifras son lo que dicen que son, ¿no? Habría que hacerse una pregunta, es ¿quién tiene que ser el primer respondiente de esto? Y yo lo voy a decir sin miedo, es el Estado. Es decir, el papá Estado. Un papá que esté presente, no como la constante latinoamericana del papá abandonador, sino un papá presente o un Estado cuidador presente. ¿Esto qué quiere decir? Y lo va a resolver también muy sencillo, es que necesitamos políticas, tanto al interior de la universidad como al interior de la presidencia, de la gobernación y de la alcaldía, es decir, de todas las corporaciones, unas políticas públicas de redistribución. La gente se está ahogando, no está llegando a fin de mes, está estresada, después de la pandemia tenemos unos temas de salud mental y todo esto colabora para crear los entornos que la colega mencionaba hace un momento. Es decir, miramos al otro con miedo. Y esto está pasando en las relaciones de pareja, hombres y mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans o no binarias, ¿sí? Están mirándose con miedo el uno al otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Claro, tenemos miedo porque no hay empleo. Tenemos miedo porque no sé si voy a entrar a la universidad. Tenemos miedo porque toda la fantasía que nos aporta este modelo económico en el que estamos hoy, yo voy a estudiar, voy a hacer un doctorado, voy a viajar, voy a llegar el fin de semana y me voy a ir con mi familia en el carro que me puedo comprar sin necesidad de endeudarme. Resulta que hoy la gente no está teniendo acceso al consumo básico. Estoy hablando de cosas elementales, una casa, un carro, un viaje al menos cada 6 meses, ¿cierto? De vacaciones, ¿no? Y una carrera profesional, digamos, por lo que todos trabajamos todos los días. Hoy ese sueño está caído. Y entonces tenemos unos sujetos tristes y cansados todo el tiempo, porque tenemos además jornadas laborales, aunque se aprobó pues la reforma laboral para disminuir esta jornada laboral que tenemos en Colombia tan larga, la más larga de todo el continente, ¿no? Entonces, políticas redistributivas, ¿para qué? Para que la gente sea feliz, para que la gente llegue a fin de mes, para que la gente pueda escoger con qué se va a endeudar, si es que quiere endeudar o que pueda ahorrar, comprarse, tener una casa. ¿Sí? Yo creo que si hacemos el cruce entre casos de violencia basada en género y propiedad de casa o entornos seguros o barrios habitables o medio ambiente saludable o acceso a salud, allí vamos a encontrar los cruces de los que hablaba hace un momento. Entonces, políticas de redistribución de la riqueza. Nosotros somos infinitamente billonarios, ¿sí? Y el Estado no redistribuye la riqueza de todo lo que nosotros pagamos. ¿Qué necesitamos? Que la universidad tenga presupuesto, que tengamos unas psicólogas y unos servicios psicosociales de atención que se merece, basada en el enfoque de género y basada en el estudiante también, capaz de dimensionar esto que les menciono, pero además capaz de acompañar a las familias. Acá, claro, tenemos unos chistes que uno en la universidad ya no llama al acudiente, aunque yo sé que en la Facultad de Ingeniería sí hacen eso, pero digamos que en humanidades, en salud no hacemos eso, pero qué chévere que es que la universidad se vuelva a abrir a la ciudad o a la unidad familiar que es tan importante, o a la unidad comunitaria o a los públicos de interés que sean, ¿sí? La universidad necesita volver a formar públicos críticos y el Estado necesita volver a estar ahí con derechos para la gente, no solo con tallercitos y refrigerios y demás, no, el Estado necesita volver a estar fuerte para darle esperanza a la gente y para que no tengamos todos estos hombres enloquecidos matando y golpeando mujeres. O sea, necesitamos también a ellos garantizarles unas condiciones de vida para que vuelvan a amar la vida. Pero si hoy son los sujetos que más se suicidan, ¿por qué se están desconectando de la vida? ¿Qué pasa? Eso se logra con un Estado fuerte y políticas que le redistribuyan a la gente derechos y materialidad de la vida. Necesitamos cogerlo todo.
Por supuesto, y es que justamente poder trazar estos caminos posibles que desde la experiencia, desde el análisis, desde el conocimiento, desde las experiencias que se acompañan todos los días en las distintas cátedras en el campus universitario, nos permiten dejarles a ustedes este tipo de provocaciones. Estos son los caminos posibles que desde la experiencia pues nuestras profesoras nos proponen. Ustedes, desde la cotidianidad, desde esas microacciones que podemos transformar, ¿cuáles son esos caminos posibles que consideran que pueden ayudarnos a mitigar los procesos que se dan en términos de violencias basadas en género, no solamente en los campus universitarios, porque allí partió nuestra conversación, pero entendemos que esto es un constructo social que todos, todas y todes ayudamos a articular. Estamos llegando al cierre de Mujeres sin Filtro, pero hay algo que ustedes han mencionado a lo largo del programa y es la importancia de la conexión. Así que yo rápidamente quiero invitarles desde los grupos de investigación, los espacios que ustedes cobijan, ¿cómo podemos conectar? Porque muy seguramente allí detrás de la pantalla hay alguien que está diciendo, a mí no me va a pasar, pero igual quisiera tener las herramientas por si me pasa. O a mí me está pasando, pero sin embargo no sé cómo actuar. ¿De qué manera podemos conectar y, por ejemplo, acudir al grupo de investigación en el que tú estás o a los distintos espacios y grupos de investigación de la Universidad del Valle? Linda. Bueno, creo que los espacios están abiertos para todas las personas. Primero, sobre todo, dependiendo del lugar en que tú estés, puede que sea desde tu hogar. Hay páginas, hay lugares donde acudir, por ejemplo, Casa Matria en la ciudad de Cali es un referente importante si en algún momento observas situaciones que puedes denunciar, no necesariamente porque te pasen directamente a ti. Somos a veces una sociedad cómplice de las violencias, decimos yo allí no me meto, pero en realidad todo ejercicio político en los espacios, tanto públicos como en los espacios privados, son necesarios estarlos teniendo presentes en ese momento de ejercicio de denuncia y no solo de denuncia, también de acompañar. Si algo hemos evidenciado es que hablar de violencias no es fácil. Hablar de violencia y quien habita la violencia lo primero que tiene es miedo, otros casos vergüenza. Vergüenza porque siente culpabilización, lo cual es muy doloroso para nosotros. Y algo muy importante es cómo usamos también las redes sociales. Las redes sociales hoy en día la gente ve un minuto máximo, ¿listo? ¿Qué hago en ese minuto? ¿Qué es lo que reproduzco? ¿Qué es lo que subo a mis historias? ¿Qué mensajes estoy enviando? Y allí tenemos posibilidad de incidencia. Tenemos de la fiscalía, tenemos la policía, tenemos ahorita muchos lugares, pero la única forma de realmente ser posible esos lugares también es esa capacidad de agenciar, no silenciar, acompañar y sobre todo validar a la persona. A veces no le creemos y eso de no creer es muy doloroso porque ¿quién quiere decir a mí me agredieron? ¿Quién quiere decir me amenazaron? ¿Quién quiere decir me cogieron contra la pared en medio de una fiesta y abusaron sexualmente de mí? Nadie lo quiere vivir. Entonces algo muy importante es la confianza hacia quien lo denuncia, quien lo dice y el lugar que yo voy a tener en ese momento. Justificamos a veces la violencia y para mí eso es muy doloroso por la forma en que estuvo vestida, porque fue sola, pero porque estaba allí, es que en la rumba, pero es que ya no decía que no quería. Un no es un no. Y es importante, por ejemplo, si estoy en un estado de vulnerabilidad como un consumo de alcohol, consumo de sustancias, el cuidado hacia la otra persona. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, pero también enseñar el tema que es profundo y es el consentimiento. Las relaciones deben ser consentidas, no deben ser bajo lo que yo quiero o lo que a mí me parece de la otra persona. En este caso, ya rápidamente, ¿cómo conectar entonces para articular y hacer red de cuidado? Sí, bueno, yo creo que yo sí le quiero mandar un mensaje a las personas que nos ven. Primero conecten con ustedes mismos y con ustedes mismas, ¿sí? Los hombres que en algún momento sientan que la primera solución a un conflicto de pareja es la violencia, paren un momento eso, ¿listo? Los celos, la posesión, el deseo de control, eso, claro, usted va y le pega a alguien más, pero usted sigue con esa situación allí. Y también para las mujeres, o sea, cuáles son las decisiones que vamos a tomar cuando esto se nos presente. Digamos, no hay que tener miedo ni a estar solas, ni a que se nos caiga el sueño de la pareja y de la familia. Digamos, se puede construir, eso siempre va a estar allí, pero cuando una relación nos esté haciendo daño, hay que salir de allí, ¿sí?
Y yo me uno un poco también a lo que la colega ha mencionado, es decir, hay que volver a la institucionalidad, hay que generar los puentes de confianza. En Casa Matria se brinda acompañamiento psicosocial y jurídico también para quienes quieran, y necesitamos también mirar cómo esa institucionalidad llega al territorio, es decir, cómo a nivel comunitario hay entornos de protección y de acceso a la justicia, que no es la justicia por mano propia, porque miren también frente a los feminicidios lo que ha pasado, a los hombres les han perseguido a sus familias y han salido desplazadas por esta nueva violencia urbana, ¿no? Entonces un poco conectar también con los vecinos, con las vecinas, cómo podemos enfrentar, cómo los temas de cuidado se vuelven comunes y colectivos hasta donde se pueda, y volver a defender la vida por sobre todas las cosas. Pues a ustedes, nuestras profesoras expertas del día de hoy, Linda, Gilla, muchísimas gracias. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos, por transitar con nosotras en estas 5 temporadas y sobre todo por ser parte principal de nuestras conversaciones. Hasta aquí este capítulo de Mujeres sin Filtro en esta 5ª temporada.